Ujú. Que claro, para mí, al igual como tú lo mencionaste en la presentación, la altura, si bien es un factor que determina o que te puede hacer variar tu modelo de juego respecto al rival, respecto a tener mayor ojo en ciertas situaciones de táctica fija, evitar los tiros libres cercanos al área, lo mismo que ha pasado históricamente con Paraguay, que nos pasó precisamente en el último partido frente a Paraguay, en donde Sí. teníamos que evitar eso, pero la generación dorada de Chile tampoco tenía un porcentaje de altura o un nivel de altura muy Ujú. destacado. Me atrevería a decir que la actual generación adulta es bastante más alta de lo que era la generación dorada y aún así la generación dorada logró consagrarse campeón 2 veces de la Copa América. Entonces, si bien la altura es un factor a tener en cuenta, muchas veces caemos en el sesgo de fijarnos demasiado Sí. en la altura y sobreestimarla respecto a otras condiciones. A nosotros nos pasó cuando estábamos trabajando en Lautaro, en donde muchas veces dejamos a niños que eran más bajos que el promedio, pero que tenían muchas condiciones. Y esto no es un fenómeno que ocurre solamente acá en Chile. Hay una cuestión que ocurre a nivel mundial que se llama el sesgo de maduración, sobre todo cuando estamos en etapa selectiva de jugadores en plena adolescencia, en donde los equipos normalmente seleccionan a los jugadores que están en los primeros 4 meses de cumpleaños, en los primeros 4 meses del año. Entonces, claro, tienen Sí. una maduración mayor a la que tienen jugadores, por ejemplo, que están de cumpleaños los últimos 4 meses del año. Pero Ujú. normalmente Sí. esto ocurre porque hay una mala planificación incluso desde las bases del torneo, porque hay en otros lugares en donde los seleccionan o los dividen de acuerdo a su edad madurativa y no edad cronológica, en donde Ujú. los van categorizando respecto a eso y hacen una biobanding, unas bandas biológicas de edad biológica, y los ponen a competir con pares de igual edad madurativa y no cronológica. Sí. Entonces, ese es uno de las cosas a tener en cuenta. Y lo otro, claro, determinante, el contexto, la cultura, que lógicamente la cultura del país marca el contexto en el que estos se desarrollan, cómo afecta o no afecta a la familia respecto a esta maduración, a este proceso selectivo y al desarrollo de los jugadores. Recuerdo claramente un par de situaciones que Ujú. vivimos en Lautaro y que jugadores que tenían muchas condiciones pudieron haber permanecido en el club, pero lamentablemente sabíamos que tarde o temprano le iba a pasar la cuenta Le va a pasar la el cuenta. apoyo o nulo apoyo de la familia. Sí, mira, a ver, dijiste hartas cosas, pero yo creo que, mira, se resume todo en un punto. Este proceso no es un proceso que sea a rajatabla, ¿cachai? ¿A qué voy con esto? De que nada, o sea, que tú midas 1,80 m no te asegura nada, ni para bien ni para mal. Te da más posibilidades, sí, sobre todo en el contexto chileno, pero no te asegura nada, po. Porque es todo un engranaje de cosas. Por eso yo hablaba de lo sistémico complejo, porque lo sistémico complejo no es solamente dentro de lo que es el proceso de juego, sino es el proceso completo de lo que es el deportista, del ser humano deportista, como le llama Seguirulo. Entonces, mira, respecto al tema de la estatura que publicó Nicolás Córdoba, yo me enteré de eso. Creo que, mira, tiene harto sentido que lo comente. Qué bueno que se publique también, que lo haga público, me parece bastante bueno para que la gente también se vaya culturizando con la situación. Pero tú mencionaste, por ejemplo, lo de Claudio Bravo. Claudio Bravo, estamos hablando de una persona top para lo que era el nivel. Y top a todos los sentidos, ¿ah? No es bueno, no solamente que atajaba. Compadre era inteligente, era capitán, tenía condiciones por más allá de lo del físico. Bien, entonces, ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? De acuerdo a lo que ha hablado, esto no me acuerdo, el Barcelona lo nombró, el Barça Innovation Hub, que es como la Universidad de Barcelona, del club.
mencionó un estudio, que no recuerdo de dónde era el estudio, ahí pido las disculpas correspondientes, pero mencionó de que los jugadores que tienden a llegar al profesionalismo son normalmente jugadores nacidos del segundo semestre, desde lo que sería 1 de julio hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué motivo? Por lo que tú mismo comentas, Felipe. Por el hecho de que estos jugadores siempre se han visto un jugador de octubre, por ahí, no sé, sub 12 sub 13 se ve en dificultades contra un niño que es de enero del mismo año, porque es prácticamente un año de diferencia. Y es mucho un año de diferencia a nivel formativo, muchísimo. Entonces, ese jugador ha tenido que luchar contra el tema físico, contra un tema hasta quizás de desarrollo cognitivo de otro jugador, para poder llegar arriba. Entonces, ese sentimiento más que va desde más lo volitivo, lo de la voluntad del jugador de querer surgir, también le hace llegar un poquito más arriba. Pero también no significa que un jugador que sabe de mayo no va a llegar. Cristiano Ronaldo es de febrero. Neymar es de febrero, Messi es de junio. Entonces estamos hablando de jugadores también que son de primer semestre. Ronaldinho es de marzo. Entonces, ¿a qué voy con esto? No es un proceso cerrado, pero sí es un tema que se está ahora ya haciendo como cada vez mayor. Este tema de estatura que colocó Nicolás Córdoba, yo te puedo asegurar que en 10 años más va a cambiar y Chile va a estar más arriba, porque tenemos el tema de la inmigración acá, que es un tema país. Entonces, hay muchos jugadores venezolanos, muchos jugadores colombianos que se están yendo a probar a distintos clubes y que tienen una ventaja física brutal sobre nosotros. Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros que por ahí no tiene un jugador de esos países? Nosotros tenemos una cuota de talento mayor. El jugador chileno, en talento, en puro, acá ya quizá va una opinión más personal, tiene una base superior. Por ahí está a nivel top de Sudamérica. Em, por eso quizás nosotros hemos tenido más un jugador bajo, porque hemos priorizado normalmente a lo largo de la historia al jugador bueno para la pelota. Acá se conoce mucho el concepto, oye, este es bueno para la pelota. Y hemos ido progresando a tomar jugadores que sean buenos para el fútbol. Con la generación dorada tuvimos creo que los dos puntos, uno buenos para la pelota y buenos para el fútbol. Físicamente no éramos portentos, salvo Arturo Vidal, que por ahí es un compadre súper dotado en lo físico, el resto no había ninguno que destacara por mucho más. Ninguno. Claro, después yo mostré la imagen de Alexis Sánchez, pero Alexis Sánchez se hizo él se desarrolló por su misma decisión. Pero si lo vemos, Alexis Sánchez no llega a 1,70 m de estatura. Pero estamos hablando de jugadores top, por eso es un tema de que el entrenador a las edades tempranas, el peor error que puede hacer con un niño de 11 años es cortarlo por gordo. Voy a ser súper radical con la palabra, por guatón, por gordo. No, porque si tú ves a un niño de 11 años que es bueno para la pelota y está pasado de peso, ayuda en lo que baje de peso, si se puede ayudar a bajar de peso. Obviamente, aquí va el otro tema que yo coloqué, los recursos, el contexto, porque quizás la familia no te va a apoyar en eso, po. No te va a apoyar en ese querer que el niño adelgace. Pero de 20 niños que están pasados de peso y que son buenos para el fútbol, que son buenos para la pelota, que juegan bien, quizás uno o dos sí te van a hacer caso. Tú enfócate en esos dos. El resto ya ves, se acaba, el mar está lleno de peces, al final los jugadores van a seguir saliendo. Si esta cuestión es cíclica. Pero bueno, es un tema muy, muy grande, pero el peor error que se puede cometer, que ahí yo estoy de acuerdo contigo, Felipe, es ser tan radical con el tema de la altura. Porque, insisto, depende mucho de la posición. Un arquero sí es importante que sea alto, es importante, sobre todo en el fútbol actual, pero no es algo que sea rajatabla, no va a significar que no va a llegar, no va a significar que no va a llegar. Claudio Bravo lo demostró. Claro, en otro contexto sí, estamos hablando que el Claudio Bravo es del 82, 83 más o menos, del nacimiento, 84 creo. Entonces era otra época. Pero siento que lo primero que hay que captar es que el jugador sea bueno para el fútbol. Si es bueno para el fútbol y tiene lo demás, espectacular. Si no lo es, el físico te va a ayudar, sin duda. Sin duda, porque un cabro que sea alto te puede ser un buen delantero, un buen defensa. Te puede servir, se puede adaptar. Eso, Felipe, te doy el pase. Sí, respecto, bueno, a lo que estaban mencionando, yo también había visto ese estudio, no sé si será el mismo que presenta Barcelona respecto al tema de la altura, pero precisamente en una de mis tesis me tocó leer algunos artículos que hablaban sobre esto, sobre el tema de la selección de jugadores y que la mayoría de los jugadores que llegaban a fútbol profesional eran los del segundo semestre más que de los primeros. Porque Sí, este es un fenómeno que se ha estudiado bastante, de acuerdo a tal como mencioné, ocurre en diferentes partes del mundo.
Respecto al asunto de la altura, sí, muchas veces los equipos son bastante duros con la selección y que se fijan bastante en eso y ven si es que el jugador tiene proyección de altura o no. Hay que entender también la forma en que determina esto. Muchas veces lo ven con proyecciones de altura que son una estimación y que las estimaciones dentro de eso pueden tener ciertos porcentajes de errores. Yo creo Ujú. que es muy importante que el fútbol lo empecemos a analizar no desde una forma tan aislada, sino desde una forma más compleja, porque el fútbol es un deporte bastante complejo en donde tenemos que analizar factores claves de rendimiento, o como se menciona los KPI o KPA, que en donde son indicadores claves de rendimiento que te van a entregar si es que el jugador entiende o no el juego. Hay bastantes Claro, plataformas a nivel internacional en donde se puede hacer. Aquí el rol de un análisis táctico brutal, es clave, y brutal. ojalá pudiéramos tener en cada uno de los clubes un acceso a contar con un profesional que pueda hacer este análisis para Sí, entregarle a los cuerpos técnicos diferentes alternativas y que también los cuerpos técnicos utilicen las herramientas que se les entregan a estos análisis. Que si bien muchas veces los análisis estadísticos no te determinan todo lo que ocurre en la cancha, porque hay ciertas situaciones que no te las entregan, ahí está tu ojo como profesional, en donde tú puedes empezar a valorar y a interpretar los datos que te entrega el análisis estadístico. Respecto a qué más mencionaste, igual varios puntos, y creo que nosotros como país, y me alegro mucho de haber visto que Chile, haber escuchado que Chile está trabajando desde la selección sub-13, pero sí, estamos iniciando muy tarde en los procesos formativos. Yo la otra vez mucho. hice un curso a nivel Conmebol para el desarrollo de fútbol formativo acá en la Federación Sudamericana de Fútbol. Y Ujú, veía una estadística que era brutal, en donde los países como Brasil, Argentina, Uruguay, que son precisamente quien más éxito han tenido, trabajan desde los 6 años, desde los 5 años, incluso desde los 4 años, en muchos casos en la ujú, formación deportiva. Acá en Chile, el niño si no tiene 11 12 años, no se trabaja con ellos. Nosotros cuando estuvimos en Lautaro de Win, dentro de las pruebas formativas, y digámoslo con todas sus palabras, teníamos una cantidad brutal de jugadores que venían de escuelas de fútbol, en donde lamentablemente el contexto y la realidad lo dice así. No voy a decir que todas son iguales, pero en la gran mayoría de las escuelas que al menos yo he tenido la posibilidad de vivir como trabajador de escuela de fútbol, orgulloso trabajador de escuela de fútbol, eh, que he tenido la posibilidad de presenciar y ver muchos entrenamientos, porque me gusta ver mientras haya verde, mientras haya balón, veo fútbol. se Y ve. he visto mucha tarea que son demasiado analíticas, en donde el jugador no tiene el contexto propicio para formarse. Entonces eso Ujú. también es una crítica a nosotros como profesionales. Si queremos que nuestro deporte salga a flote, si queremos que nuestro deporte empiece a tener los triunfos que debería tener, creo que la exigencia para nosotros debe ser alta. O sea, está bien, quizás acá no tenemos las posibilidades como para poder de repente invertir mucho en asuntos formativos, pero sí es Ujú. fundamental que nos preocupemos y nos ocupemos por nuestra formación para entregarle a los jugadores el mejor resultado posible, el mejor trabajo posible, un trabajo serio y orientado a su propio rendimiento, porque es la forma, es la única forma. Tenemos que luchar con muchos contextos, ya lo dijimos, a nivel país somos una franja bastante larga de tierra en donde encontrar talentos es difícil, pero tenemos que nosotros, al menos los jugadores que nos llegan, entregarles el mejor de los servicios, preocuparnos por entregarles el mejor de los servicios. Respecto a los Sí. jugadores venezolanos, te escuché ahora que estabas hablando y recuerdo que te dijiste que el jugador venezolano, el jugador colombiano, nosotros los chilenos somos más talentosos. Sí, encuentro que es bastante
personal tu percepción. Yo encuentro que sí, Chile tiene jugadores talentosos, Quizás más con el venezolano, el colombiano por ahí está más a nivel, pero, pero pero venezolano, es que ha cambiado mucho el fútbol venezolano. Pero Eso sí, también es la realidad. yo creo que parte del talento que no se veía del jugador venezolano es porque en Venezuela el, el, el deporte principal no era el fútbol y no ya arrastraba a las Claro. multitudes. Pero yo he Ujú. visto y he entrenado jugadores venezolanos que son muy chiquititos y son muy coordinados, que son que tienen una capacidad técnica muy importante. Lo que sí Sí. entiendo que, al menos desde mi percepción, que la madurez táctica que tiene el jugador chileno es superior al resto de Sudamérica. Salvo Mm, las tres excepciones como Argentina, Brasil y Uruguay, Chile siento que es muy aplicado tácticamente respecto a países como Venezuela, que tienen un menor porcentaje cultural respecto al deporte. Que Colombia es un país que ahora está muy ordenado tácticamente, pero que tenía muchas desaplicaciones en su juego, principalmente en el momento defensivo. Pero cuando se han ujú. hecho procesos y se han hecho trabajos serios en Colombia, han logrado, por ejemplo, golear a Argentina en Argentina. Entonces, es importante que podamos, al menos desde mi percepción, es un tema interesante y que seguramente vamos a poder debatir más adelante en algún otro capítulo. Pero eso, Sí. estoy contento con la presentación, siento que fue fluida, que fue con bastantes datos interesantes, como siempre nos tiene acostumbrados y la invitación está a que podamos seguir debatiendo de fútbol más adelante en este lindo proyecto. Así será. Así será. Sí, pues esa es la idea, empezar a conversar de fútbol, responder dudas. Ahí la gente que nos vaya escuchando nos puede proponer también temática. Esta cosa, como yo dije antes, no es algo cerrado, se puede ir expandiendo más el tema de captación de jugadores. Acá en Chile yo diría que es un proceso más emergente, no es algo que esté terminado ni que esté tan estructurado como en otros países. Por ejemplo, podríamos llegar a hablar hasta del Big Data, la importancia que está teniendo ahora el Big Data dentro del fútbol. Cosas así se pueden llegar a debatir, pero como digo, el fútbol al final tiene un poquito de ciencia, pero también tiene un poquito de arte. ¿Ya? Y como buena ciencia tiene mucho por estudiarse y como mucho arte tiene mucho por donde se puede ir inventando, se puede descubrir y se puede llegar a creatividad. ¿Ya? Porque al final siempre el jugador talentoso, el que es genio, es el que termina destacando y por eso mismo somos aficionados. Sí, yo, bueno, siempre que dices algo me llevas a hacer un nuevo comentario, entonces esta cuestión es un bucle interminable como el modelo de juego. Eh, Pero eso de que tú hablas de que el fútbol es arte, es precisamente una cuestión que me abre una arista y que me gustaría comentarlo acerca de lo mismo que trató tu presentación. Porque la otra vez escuchaba, y he escuchado, la verdad, siempre me gusta tomar atención a las declaraciones de diferentes entrenadores de fútbol, ujú, que hablaba sobre Claudio Borghi, que hablaba sobre que actualmente estamos cada vez condicionando más a los jugadores a la táctica y dejándole menos espacio a la creatividad. Para mí, sí, siento que en las etapas formativas iniciales tenemos que darle ese margen al niño para que experimente, para que invente, y después a los jugadores talentosos, dentro de los márgenes tácticos, permitirles también eso. Y si bien la táctica es relevante, el funcionamiento táctico es la identidad que te entrega la hoja de ruta hacia dónde quieres que vaya tu equipo. Sí es muy cierto que cada vez a más temprana edad los formadores les estamos entregando muchos parámetros y limitando a los jugadores a decirle, oye, no puedes conducir tanto, tienes que entregar a dos, tres toques el juego, ujú, el balón para que el juego sea fluido. Yo creo que más que entregarle eso, tenemos que enseñarle a los niños a interpretar el juego, porque no siempre es controlar y pasar. A veces sí tenemos que conducir, a veces sí tenemos que centrar, a veces sí tenemos que pegar, y va a depender del contexto. Si nosotros le entregamos estos contextos para que el niño pueda expresar toda su creatividad, creo que vamos a estar haciendo bien el trabajo. Si por el contrario los limitamos, creo que el trabajo está mm. mal diseñado y mal realizado. Mira, yo no estoy tan de acuerdo con Borges en este punto, la verdad. Yo estoy más de acuerdo con lo que plantea Pablo Aimar.
que siento que se ha perdido la idiosincrasia del jugador sudamericano. Ahí yo estoy mucho más asociado con él. ¿A qué voy con esto? Mira, que el fútbol como la vida va progresando. Las redes sociales, sí, me dieron un tema un poquito más al margen, pero las redes sociales llegaron para quedarse prácticamente. Son detestables las redes sociales, hay que decirlo. Han producido problemas de salud mental gigantescos, pero también han ayudado en otras cosas. Y vinieron para quedarse. La tecnología ha evolucionado a un nivel en donde ya uno no puede obviar. Ya no puedo obviar que existe. Cualquier persona tiene que saber. O sea, por ejemplo, tú vas a un restaurante y ya no tienes la carta, tienes que leer el código QR. Hasta una persona de 80 años tiene que ver el código QR ahora para poder pedir algo. Entonces, el fútbol ha progresado quizás a ese punto más táctico que dice Borgi, y es inevitable que el jugador que tenga que tener ese conocimiento desde chico. El niño es súper táctico también. ¿Cuál es el problema? Cuando empezamos a hablar con conceptos demasiado técnicos y ahí el niño se te va, po. Cuando tú empiezas a hablar mucho, el niño, ¿cuánto tiempo de capacidad de atención tiene? 2, 3 minutos, por mucho. Cuando estás hablando 15 minutos, acá, mira, yo no quiero contar, no voy a decir el nombre del entrenador ni el contexto en el que estaba, pero yo una vez estaba entrenando, bueno, varias veces en realidad. Estaba entrenando, teníamos 1 hora y media de entrenamiento, estaba entrenando acá con mi serie y en la serie de al lado. El entrenador le hablaba 25 30 minutos. Era un entrenamiento de 1 hora. Y acá no era porque de repente, y eso de los entrenadores que dice, de repente hay que hablar en vez de entrenar porque el escuchar es parte de entrenar. Pero si lo haces siempre, todos los entrenamientos lo mismo, es que ya el problema eres tú, po, ¿cachai? Entonces ahí va el tema a lo que voy yo con lo que discrepo de Borgi. Ahora, ¿por qué estoy tan asociado con lo que dice Pablo Aimar? Porque sí, pues encuentro de que el fútbol europeo, por temas también económicos y de recursos, logró progresar a niveles altísimos, altísimos. Y claro, ahí el jugador europeo, como normalmente era menos talentoso que el jugador sudamericano, tuvieron que capear esa diferencia a partir del orden, de cómo un jugador más rusticón iba a ser capaz de sobrellevarse a un brasileño, po. Pero ¿cuál fue el problema? Cuando se niveló el fútbol europeo con el sudamericano, o el europeo pasó más arriba, el sudamericano que dijo, imito lo que se hace acá, po. Ignorando qué cosa, cultura, idiosincrasia, educación, contextos, todos. Y de hecho, yo no encontraría raro de que la Conmebol quizá el día de mañana copie el formato actual de la Champions, donde hay como un formato de liga y todo, cuando acá en Sudamérica es muy difícil, por los traslados son muy grandes, no es lo que pasa en Europa. Entonces, yo creo que en eso perdimos nosotros, la idiosincrasia, y ahí va muy correcto lo que tú dices, pues Felipe. El jugador tiene que ser capaz de resolver contextos de entrenamiento, y que el jugador tiene que saber que hay un abanico de posibilidades. Tú tienes que saber orientarlo hacia dónde. Si el niño es bueno para regatear, permítele que regatee, pero también trata de darle un contexto en el que el compadre se dé cuenta de que si se pone a regatear cerca de su arco y la pierde va a hacer gol también. Pues ponle ese contexto, que viva ese contexto, que él solo se dé cuenta que ahí comete un error, que él solo se dé cuenta de que su regate es útil quizá cerca del arco rival, no cerca del suyo. ¿Me explico lo que voy o no? Sí, sí, Entonces sí. a eso voy. Creo que lo de Borgi es algo demasiado, es muy simple para un deporte tan complejo lo que dice él. Por eso me asocio más con lo que dice Pablo Aimar. No, claramente, yo concuerdo con lo que mencionas, concuerdo con también Pablo Aymar. Siento que es un tipo que es muy grato escucharlo porque eh, Muy adelantado él. habitualmente le encuentro la razón, si es que no en todo lo que menciona, así que Mm. eh, estoy de acuerdo con eso, pero claro, que se entienda que a lo que voy con el ejemplo de Borghi es que cada vez a más temprana edad estamos encasillando a los niños a condiciones, a condicionarlos con ciertas cuestiones tácticas y no Ujú. a permitirles que aflore su creatividad. Entonces, si bien Sí. tenemos que crearle el contexto y enseñarle en qué momento sí y en qué momento no, muchas veces hay entrenadores que no, que los encasillan y que los limitan a que hagan lo que quieren, tal como si estuvieran jugando en un equipo de El PlayStation. PlayStation. Entonces, Sí. el entrenamiento aflora ciertas cosas que muchas veces tú como entrenador no logras ver y que tienes que incorporarlas dentro del abanico de posibilidades que te va a entregar un crecimiento y una maduración mayor a lo que ya estás desarrollando. Ujú. Y respecto a lo que mencionaste, y ya con esto para cerrar, respecto al asunto del análisis con Mebol y UEFA, es la crítica que yo he hecho. O sea, siempre acá en Sudamérica estamos tratando de mirar para Europa
cómo están desarrollándose y si bien hay muchas cosas en las que sí tenemos que ver, no me parece que acá tengamos, por ejemplo, que la final de la Copa Libertadores se vea en sede rotativa. Yo creo que el Mm. partido de ida y vuelta con estadio a todo reventar con los hinchas de Sudamérica que tengan la posibilidad de ir a ver los partidos, creo que es muy importante, que le quita un poquito el picante ese no sé, si un equipo chileno se enfrenta en la final de la Copa Libertadores, lógicamente, si nos comportamos, si mantenemos los márgenes de Esa es la conducta otra. y vamos a querer llenar la cancha. Pero si Sí, en la po. final de la Copa Libertadores de un equipo chileno está en Estados Unidos, van a haber muchos que van a querer ir, pero van a haber muchos que No, no van a poder ir por temas económicos. Entonces, sí. la realidad de la Conmebol es que tiene que tratar de basarse en el contexto y lo otro, la formación de jugadores también. Pues. Muchas veces los limitamos, les quitamos la esencia, el jugador sudamericano, el creativo, por ejemplo, cada vez se ve menos. En Europa cada Ujú. vez el 9 que también es un temazo, el 9 está desapareciendo, está en extinción, los 9 de los planteamientos en diferentes partes del mundo, salvo Lewandowski, salvo Erling Brown Haaland, el resto Ujú. está cada vez más en extinción. Entonces es Sí. fundamental ver por qué es lo que estamos haciendo o de qué forma está evolucionando el fútbol. Y creo que es para un tema para otra conversación, pues ver de qué forma está La evolucionando el evolución del deporte fútbol actual. y de qué Sí, forma podemos criticarlo o no. Así que la invitación así está esa, es. lo mismo que tú mencionabas, y con esto te doy el pase respecto a que si alguien ve este programa y le interesa y quiere escuchar alguna temática en particular, nos puede comentar y nosotros, de acuerdo a lo que sabemos, a lo que vamos averiguando también, para tratar de dar el mejor producto para que ustedes lo puedan ver, y junto con nuestra presentación ir complementando datos. Sí, exactamente. Eso, dejarle invitado para próximos programas, darle like, compartan a sus enemigos, a sus amigos, todo. Así que eso, nos vemos en el próximo. Súper, te mando un abrazo, agradecido también de que te sumes a este proyecto y les dejo la invitación a que nos sigan, a que le den like, a que compartan y a mí también me ayudaría bastante que en el Así es. proyecto de Next Gen Academy, que es mi proyecto de academia, lo puedan compartir, lo puedan seguir porque estamos ahí tratando de hacer la formación un poquito más profesional desde la expertise que tenemos acá, por esta parte del mundo. Les mando un abrazo, chao, chao, un abrazo, Chau. días, chao, chao. Damn.